vamos a empezar. ¿Alguien investigó lo que les pregunté ayer? Conducción eléctrica del corazón. Yo. Bueno, la ley de caudal, perdón. Era la ley de Poiseuille. Ah, ok, sí, yo lo investigué. A ver, Ricardo, échala rápido. Ok, la pregunta era, ¿qué pasaría si reduces la luz de un vaso al 50%? ¿Qué pasaría con el flujo? El flujo se redujera como en un 94%, precisamente bueno, se puede extraer de la fórmula de la ley de Poiseuille, una ley que se llama ley de la cuarta potencia. Está el radio multiplicado a la cuarta potencia, por lo que una variación, aunque sea mínima de 1 o de 2, sería exponencial, entonces reduciría demasiado el flujo. En un caso que fuera el gasto cardíaco de 5,000 mililitros minuto, al final, bueno, pasando la obstrucción, tendría como alrededor de 300 mililitros de fluido. Ok, bueno, yo creo que investigaste bien la pregunta. Felicidades, sí iba por ahí. El concepto que quisiera que se llevaran era que la obstrucción, yo creo que sí te ganaste tu puntaje, entendiste el concepto. Y es un concepto de física en el que al final la fórmula es pi al cuadrado y esto lo que tienes que hacer es que tú tienes una obstrucción del 50% de una arteria coronaria y a lo mejor no te da síntomas hasta que tenga más del 70, 75% y no le haces nada antes, pero es súper importante que comprendan el concepto de que si se tapa la mitad de una arteria, le llega 16 veces menos sangre al otro lado de la arteria, ¿sale? Porque es exponencial al radio. Entonces, no es cualquier cosita que un paciente tenga Angor y que tenga una arteria tapada, ¿sale? Entonces, a lo mejor no se les hace nada al principio, pero si tienes en un solo vaso sanguíneo 3 o 4 obstrucciones en cadena hacia abajo del 50%, pues imagínense la cantidad de sangre que llega hacia abajo a la demanda del corazón y un paciente que se está llevando a reto caminando, subiendo escaleras, etcétera. Entonces, pues es un tema súper interesante, bastante complejo. Yo veo que ya Ricardo va a ser hemodinamista. Entonces, pues bueno, súper bien. Si la doctora nos deja, te ganaste un puntito. Pero creo que no. Bueno, sí los estoy oyendo, pero no le voy a dar el puntito. Bueno. Yo no le pongo nada. El puntito se lo va a dar el doctor Peterson cuando sea interno del... Cuando seas interno del general. Bueno. Se lo voy a recordar, doctor. Muy bien, no se me va a olvidar, te lo juro. Muy bien, entonces vamos a ver un tema bastante interesante, espero que lo hayan podido revisar. Es un tema que si han podido llevar ya algo de fisiología, seguramente lo pudieron revisar. No es tan fácil que se acuerden de cada uno de los mecanismos y seguramente cuando lleven cardiología como tal y la clínica van a poder repasarlo un poquito más. Y otra vez, al igual que ayer, pues me gustaría llevar esta clase en base a conceptos, mucho más que a un machetito de saber qué medicamento es y las dosis, etcétera, sino que entiendan el concepto del mecanismo fisiopatológico farmacológico por el cual funciona. Entonces, tenemos que comprender dos cosas. La conductancia del corazón no solamente se maneja por un solo estímulo eléctrico, por así decirlo, como usualmente lo vemos en el corazón. Tenemos dos mecanismos fisiológicos eléctricos distintos. Tenemos el mecanismo de la contracción del nodo seno auricular y de la contracción del músculo miocárdico. Son distintos y tienen diferentes mecanismos de acción y por eso vamos a revisarlo. Principalmente me voy a adelantar un poquito a esta fase, por así decirlo, en el que vemos la porción del mecanismo de acción que vemos del lado derecho de las catecolaminas y de la actividad parasimpática, en la que si vemos el potencial de acción del lado derecho, es un mecanismo de acción mucho más lento con lo que los americanos llaman el slope, que es el ascenso súbito de las curvas, a diferencia del potencial de acción
que se puede comparar con el electrocardiograma que vemos del lado izquierdo, en el que se divide en 4 fases y tenemos un ascenso súbito en el potencial de acción. Comparando del lado izquierdo y del lado derecho, el que tiene la de las catecolaminas y del parasimpático es el potencial de acción que tienen las fibras de Purkinje y las del nodo senoauricular, ¿sale? Entonces, este mecanismo de acción lo vamos a revisar ahorita, regresando un poquito al potencial de membrana. Entonces, nosotros tenemos 2 espacios, por así decirlo, o 3 en el orden cardiovascular. Tenemos el espacio intracelular, que si nosotros medimos en una persona normal, tenemos poco sodio dentro de la célula, tenemos más potasio dentro de la célula y tenemos fuera de la célula, tenemos más sodio y menos potasio. En una persona que le medimos sus electrolitos, eso es lo normal, ¿no? Entonces, estos electrolitos van a tener flujos distintos dentro y fuera de la membrana que van a cambiar todo ese potencial de membrana en reposo que ya han visto en fisiología previamente, y esto va a hacer que la célula tenga un efecto de despolarización. La virtud de la despolarización a nivel miocárdico es que principalmente en las células musculares miocárdicas, la continuidad de una con otra tiene una reacción en cadena extremadamente rápida entre una y otra, y por eso la conducción a través de estos medios es mucho más rápida a comparación de lo que puede haber en fibras de Purkinje, por ejemplo, o en los nodos en el que el mecanismo de acción es más lento. Tenemos que recordar anatomía un poquito del corazón, en el que tenemos algo que los americanos llaman delay o el retraso. Viene el impulso del seno auricular, va a ir por las fibras internodales hasta llegar hasta el seno auriculoventricular, ahí va a tener un retraso y después viene toda esta despolarización hacia las de His y todas las fibras que vamos a tener. Entonces, este retraso tiene un porqué, y esto es para que venga una contracción auricular, venga un buen llenado de las cámaras ventriculares, le da un poquito de tiempo a llenarse, a tener recarga, y después pues haya esta sincronía entre los latidos. Si hay afectación de estos, el gasto cardíaco disminuye, así de sencillo. Y además, que cuando hay afectación entre estas fibras, que vamos a ver un poquito, existe algunos síndromes que podemos llegar a ver, como son los síndromes de reentrada o el Wolff-Parkinson-White, taquicardias supraventriculares, entre otras cosas. Entonces, si nos vamos hasta arriba de esta gráfica, vamos a encontrar que aproximadamente el potencial de membrana en reposo de la célula miocárdica básica, del potencial de acción, se encuentra más o menos en menos 90. Y esto es un nivel en el que la célula se encuentra polarizada y está lista para tener su potencial de acción. Entonces, vamos a dividir el potencial de acción en 5 fases. La fase 0, que es el ascenso súbito de la despolarización, es una entrada extremadamente rápida de sodio. Entonces, el sodio que está más afuera de la célula entra adentro de la célula hasta llevar un pico rápido. Este pico rápido va a ser la despolarización, y esto es lo que le da entre la fase 0 y la fase 1, que vamos a ver más adelante, es lo que equivale al complejo QRS del electrocardiograma. Después vamos a ver en la fase 1 que va a venir una entrada pequeña de calcio que trata de equiparar un poquito las fuerzas eléctricas con una entrada leve de potasio, ¿sí? La fase 2 es una entrada de calcio, pero en el corazón o en las células miocárdicas existe algo que se llama el sarcoplasma. Esto lo que va a hacer es que el corazón, las células cardíacas tienen una reserva de calcio dentro. Entonces, el calcio, cuando entra, la entrada de calcio aumenta la liberación de calcio sarcoplasmático, ¿sale? Entonces, esa es una como teoría cardíaca. Es a mayor entrada de calcio, mayor liberación de calcio, ¿sí? Lo que queremos hacer es excitar esta célula un poquito más
para que mantenga el potencial de acción más tiempo, y eso le da que tenga una mayor fuerza de contracción por más tiempo. Entonces, la conductancia de la fase 2 es la apertura de los canales de calcio, y esto hay varios canales de calcio que vamos a revisar. Sin embargo, los más importantes son los canales de calcio de tipo L. Eso es importante que se lo aprendan, porque más adelante vienen algunas combinaciones en cuanto a los tipos de canales de calcio y de sodio que se van a abrir. Posteriormente, venimos a la fase 3, que es una fase de repolarización. La repolarización va a ser otra vez que hay una estabilidad en los electrolitos de la célula miocárdica, principalmente de una salida relativamente lenta del sodio en unos canales que los americanos los llaman funny o el F, que son literal así le pusieron los nombres, de chistosos. Y estos canales van a tener una salida lenta de sodio con una entrada mayor de potasio hasta llegar a un potencial de membrana en reposo, más o menos otra vez de menos 90, menos 80. Y otra vez vamos a una estabilidad donde se integran las bombas de sodio-potasio y hay un equilibrio entre estas dos, que es la fase 4, y estos van a mantener el potencial de membrana en reposo neutral. ¿Sí? Ahí no hay polarización ni despolarización. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo. Dime. En la fase 1, ¿era entrada o salida de potasio? No, en la fase 1, hay una entrada leve entrada leve de potasio hacia la célula. Okay. Para volverla a repolarizar. Acuérdate que el sodio está más afuera que adentro de la célula. Entonces, la fase 0 es una entrada súbita de sodio. Mientras que el potasio trata de equiparar esas fuerzas para volver a compensar ese potencial de membrana en reposo y trata de volverla a llevar para abajo. Pero cuando vuelven a cambiar el potencial de membrana, empieza a entrar calcio. ¿Sí? Y cuando entra el calcio libera a nivel del sarcoplasma cardíaco, fomenta la liberación de calcio, entonces el potencial de membrana se extiende. Entonces tú tienes una despolarización de la célula, pero el calcio hace que el corazón traiga con fuerza. ¿Me explico? Y que mantenga la fuerza extendida, lo que viene siendo la fase 3. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda hasta ahorita? Dime, Ricardo. Bueno, leí algo sobre, bueno, sí, leí sin entender algo de un periodo refractario. O sea, no entendí muy bien en qué fase de la corriente sería. ¿Sería en la fase 3? Ahorita lo vamos a ver. Okay. Es parte del mismo concepto, ahorita lo vamos a revisar. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta de los electrolitos? ¿No? Bueno, vamos a seguir, ¿sale? Entonces, siguiendo a lo que preguntaban exactamente ahorita, vienen un concepto que es el tiempo del potencial de acción y algo que se llama periodo refractario. Y hay una ley en la despolarización celular, principalmente en la cardíaca, en la que una célula no se puede despolarizar mientras esté en un periodo de actividad, principalmente asociada a la actividad del sodio. Entonces, nosotros tenemos dos conceptos principales. Una es la duración, el APD, es duración de potencial de acción, Action Potential Duration, ¿vale? Y existen otros dos conceptos que se llaman el periodo refractario, que es un periodo en el que la célula no se puede despolarizar. Le hagas lo que le hagas, le metas lo que le metas, la célula no se va a despolarizar. La célula se está contrayendo y su potencial de acción viene y no va a pasar nada. Mientras que existe un periodo más corto en el descenso hacia la fase 4, de la fase 3 hacia la fase 4, más o menos a la mitad de la fase 3, en el que hay un periodo refractario relativo. Y eso quiere decir
que si existe un estímulo suficiente para desencadenar un potencial de acción, la célula puede llegar a tener una despolarización. Y eso sería que las células no van a llegar a su potencial de membrana de reposo cuando se vuelven a excitar y se vuelven a excitar y se vuelven a excitar. Y eso lo vamos a ver principalmente en una condición que se llama torsade de point o torsade de points, o como le quieran llamar, torsades, es un término francés, y esto va a hacer que la célula no alcance a tener un periodo total de descanso y viene una actividad eléctrica súbita, lo que tenemos, y eso va a ser desencadenado ya sea por cuestiones electrolíticas de los pacientes, o incluso nosotros los médicos, al administrar algunos, incluso los antiarrítmicos, podemos condicionar el torsade, que ahorita lo vamos a revisar. Entonces, este es otro concepto complejo que quiero que se queden súper claros, y eso es que mientras la célula se está despolarizando, eso se llama duración del potencial de acción, que vaya del inicio del 0, que es la parte de abajo a la izquierda, a la terminación del 3. ¿Sí? Mientras que el periodo refractario es del inicio de la fase 0 a la mitad de la repolarización, más o menos. Ahí la célula es imposible que se contraiga, y el periodo refractario, y el periodo, al final, y el periodo refractario relativo es a la mitad, ahora sí, donde si viene un estímulo lo suficientemente fuerte, esto puede condicionar una nueva despolarización. ¿Ok? Ahí un poquito más sencillo el concepto. Y bueno, si comparamos la actividad de las células nodales versus las células ventriculares o miocárdicas, no intenten combinar la actividad eléctrica del nodo con la actividad eléctrica del músculo. El electrocardiograma, si bien ve la despolarización auricular, eso es un concepto solamente de la onda P. La onda P es la despolarización de las aurículas, nada más. No nos va a llevar a algo mucho más complejo. Y a diferencia de la actividad miocárdica, el nodo no tiene etapa 1 ni etapa 2. Tiene solamente lo que es la etapa 4, la etapa 0 y la etapa 3. No sé si alcancen a ver la flechita moviéndose. Entonces, la despolarización de la célula nodal, lo que va a pasar es que si vemos del lado de las catecolaminas y del lado del parasimpático, esa elevación, primero, el potencial de membrana en reposo del nodo senoauricular es más alto que el de las células miocárdicas. Entonces, esa elevación paulatina que estamos viendo más o menos de -70 a -50, eso se lleva a cabo por una entrada de canales de calcio de tipo T, ¿ok? T de Tito. Y esos canales de calcio van llegando hasta que viene un potencial de membrana, y después se abren los canales L de calcio y algunos canales de sodio. Entonces, la subida drástica de la potencial del nodo también es por el calcio, ¿sale? Calcio la lenta, y en los canales de tipo T, y los canales tipo L dan la subida rápida de la despolarización del nodo. Y después viene una fase 3 en la que vamos a tener una actividad menor del calcio, y va a entrar después el potasio, dependiente de unos canales que son llevados a cabo, por así decirlo, por voltaje. Se llaman voltage gated channel, canales de potasio, ¿sale? Son llevados por potasio. Entonces, el descenso en la despolarización del nodo es por potasio. Calcio al inicio, calcio en la subida, con un poco de sodio, y al final potasio.
¿Tienen alguna duda hasta ahorita en la diferencia entre el nodo y la contracción ventricular? ¿Nadie? Bueno, vamos a seguir. Entonces, hasta ahorita, conceptos. Fase 0 en el muscular del lado izquierdo. Ingreso súbito de sodio. Después entra poquito potasio en la fase 1. Después viene el calcio, que libera más calcio adentro del músculo. Y después viene una entrada de potasio y salida de sodio, ¿sí? Ese es en la despolarización miocárdica. En el nodo es calcio lento en los canales de tipo T y luego canales de tipo L donde viene la subida rápida y después viene el potasio. Acuérdense, el nodo no tiene fase ni 1 ni 2. Tiene fase 4, 0 y 3. ¿Sale, vale? Los veo que están rascando la cabeza. Bueno, vamos a seguir un poquito, ¿ok? Otra vez, esta imagen, si le pueden hacer ahí print screen o si la quieren buscar en internet, esa es la que les va a explicar básicamente todo lo que hemos estado revisando ahorita. Entonces, la fase 0, ingreso súbito de sodio, rápido. Después va a venir un ingreso lento de potasio para tratar de repolarizar la célula. Después va a haber un ingreso de calcio en la fase 2, que libera más calcio del sarcoplasma, activa todo ese AMP cíclico dentro de la célula para que libere más calcio. Después viene una entrada de potasio para repolarizar la célula, que eso es la fase 3. Y durante la fase 4 viene toda esa parte de rectificación calcio, sodio, potasio. ¿Ok? Vamos a entrar entonces ahorita de lleno ya a lo que son los medicamentos que actúan a nivel de estos fármacos, y era donde me gustaría tener un poquito ahí el pizarrón. Pero bueno, lo que vamos a hacer es tratar de comparar la curva. Necesito que todos ahí, si tienen dónde anotar, la mayoría. Sí. ¿Sí? ¿Alguien tiene dónde anotar? Necesito que dibujen o traten de memorizar dentro de su cabeza un potencial de acción para que veamos cómo se van a ir moviendo las curvas conforme les vayamos dando el medicamento a los pacientes. ¿Okay? Potencial de acción Entonces, del sinoauricular, de los nodos, ¿verdad? No, de la contracción del miocito. músculo cardíaco, la que tiene 4 fases o 5 fases, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, lo voy a hacer junto con ustedes para que veamos más o menos cómo van a ir funcionando. Yo también aquí tengo si pueden, compren un pizarroncito y así se lo van a usar para estudiar. Yo siempre lo he usado desde que era estudiante, me acompaña. Entonces, tenemos los medicamentos de la clase 1 se dividen en 3 tipos. ¿Sí? Vamos a dividir, no nos vamos a meter ahí una nueva clasificación. Si quieren les mando los artículos del Circulation. Hay una revista de cardiología donde ya se metieron en otros tipos de bloqueadores, van hasta la clase 5, 6, etcétera, pero son un poquito más complejos para ustedes en conceptos. Entonces, la clase 1, A, B y C, ¿ok? La clase 1 tiene 3 variantes. La clase 1, si nosotros tenemos que mentalizarnos en el potencial de acción. La clase 1A, que forman la quinidina y la procainamida, son 2 medicamentos bastante usuales, por lo menos la quinidina, las quininas las usan en las regiones selváticas para tratamientos son derivados de la quinina y son los que se usan para el paludismo, etcétera, ¿no? Entonces, la clase 1A, ¿qué va a bloquear? Bloquea el ingreso súbito o la apertura de los canales de sodio, de los canales rápidos de sodio. Si nos acordamos, ¿qué despolariza la célula? Lo despolariza el sodio en la entrada rápida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese bloqueo? Ese bloqueo lo vamos a llevar déjenme rayo un poquito aquí. Si nosotros tenemos nuestro potencial de acción, no sé, ¿me alcanzan a ver? Sí. ¿Alguien lo ve? Un poquito más arriba. ¿Puedo subir un poco?
Ahí, ¿me ven? ¿Me ven? Ahí está. Ok. El potencial de acción de la clase 1, ¿qué va a hacer? Va a ser esto, miren. Lo va a llevar para acá. ¿Me explico? Va a retrasar el ingreso del sodio. ¿Ok? ¿Me puede Y acercar un poquito? Perdón. Ven como aquí entra el sodio, ¿sí? Pero estos bloqueadores van a hacer que el slope, la entrada súbita de sodio, se mueva hacia la derecha, sea más lenta. ¿Ok? Sí, sí se entiende. Y además, ¿sí se entiende? Y además de esto, tienen una ligera actividad estos dos en los canales de potasio que son un poquito más lentos. Acuérdense que aquí es el potasio. Entonces también el potasio van a prolongar el tiempo en el que el potasio regresa a la célula. ¿Sale? Aquí. Entonces ahora, este era mi potencial de acción. Ahora mi potencial de acción va a ser de aquí hasta acá. ¿Sí me explico? Mueven todo a la derecha. No dejan que el sodio entre rápido y no dejen que el potasio vuelva a entrar de manera rápida. Entonces, como dice aquí en la diapositiva, prolongan la duración del potencial de acción y el periodo refractario. ¿Ok? Ahora, estos medicamentos o este bloqueo depende de la actividad. ¿Qué sucede si el sodio, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente tenga una frecuencia cardíaca de 60, donde este evento se va a volver 60 veces por minuto, a un paciente que tiene 120 latidos por minuto? Si tiene 120 latidos por minuto, la acción del sodio, de los canales de sodio, se va a ir alargando. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que este potencial de acción se vaya haciendo cada vez más largo, más largo, más largo, para bajar la excitabilidad celular, y por eso tenemos mayor actividad de este medicamento. Sí quedó claro el concepto de el bloqueo tanto del sodio principalmente. Este es el principal mecanismo de acción y este es el segundo, pero bien poquito. ¿Sale? Entonces, disminuyen la entrada de sodio y el regreso del potasio lento. Aumentan el potencial de acción, el tiempo y el periodo refractario. ¿Sale? Además, dime. Estaba pensando en cómo funcionaba los medicamentos estos. Y por ejemplo, por ejemplo, en una arritmia es el nodo sinoauricular el que va más acelerado y por ende pues les manda la señal más rápido a todos los demás y todos los demás se contraen más veces y más rápido. Sí, pero lo que tú era el concepto de periodo refractario. Cuando la contracción está yendo, si tú enlongas duración del potencial de acción, el estímulo que venga del nodo no va a despolarizar tu célula. A eso voy. O sea, por ejemplo, el nodo va a seguir latiendo rápido, va a seguir funcionando rápido, pero mis células cardíacas, mis miocitos, no van a contraerse tan rápido por el bloqueo del canal de sodio, ¿no? Pero ¿qué hace que baje el nodo? El nodo, ¿por qué va a bajar? Si nada más lo maneja el calcio y el potasio. No, es que estos medicamentos no actúan sobre el nodo senoauricular. Eso es lo que digo. O sea, este antiarrítmico, ¿cómo va a hacer que se me quite la arritmia? Disminuyen la conducción de los electrolitos, van a hacer que el corazón vaya latiendo más lento, ¿sí? Entonces, estos medicamentos como tal actúan sobre el músculo y sobre la conducción, pero como tienen una actividad muscarínica, estos pueden hacer que el corazón se acelere. Sí puede pasar eso. Pero lo que van a hacer es que van a hacer que la despolarización del corazón sea más retardada. Entonces el corazón puede tener un estímulo, pero la contractibilidad del corazón no se va a cambiar. Entonces lo que yo estoy haciendo es que estoy prolongando mi periodo refractario. Yo puedo tener un estímulo que le esté dando aquí y no le va absolutamente nada, porque mi periodo no está dando. ¿Sí me explico? Entonces yo tengo que prolongar mi tiempo para que este estímulo no llegue. Cuando llegue acá, el otro le va a dar y ya va a venir otra vez la despolarización. Pero mientras mi actividad mi despolarización esté llevándose a cabo, no voy a tener actividad eléctrica por estímulo del seno. ¿Me explico? Sí, sí. Ok. Y el Entonces, y el seno después solito se va a calmar. No, es que ahorita vamos a llegar a eso, se utilizan otros medicamentos.
O sea, hay una cosa que actúa en un lugar y hay otra que actúa en otro lugar. Los antiarrítmicos, el concepto para aprender esto es que cada antiarrítmico tiene un mecanismo de acción donde lo va a llevar a cada uno de los lados. Tú no vas a usar para una taquicardia sinusal, que es que el seno esté súper rápido, no vas a usar quinidina. ¿Me explico? Para cada cosa hay una indicación. Simplemente estos conceptos, que sepas dónde actúa la clase 1, la clase 2, la clase 3, no quiere decir que todos los antiarrítmicos son para evitar todos los tipos de arritmia. Cada uno tiene una indicación. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, muchas gracias. La quinidina tiene un efecto secundario, y perdón por lo del acento, de la disfunción, es algo que se llama sinconismo, y el sinconismo es una intoxicación por los derivados de la quinina, y esto les puede causar tinnitus, que es que les tengan ahí sonidos en los oídos, tinnitus, ese campaneo en los oídos, pueden tener disfunción ocular por la actividad muscarínica, los pacientes no pueden tener contracción del iris de manera adecuada y se marean porque no enfocan bien la visión, pueden tener excitación cerebral también por la actividad muscarínica, y estos pacientes pueden tener, si vimos que tanto la fase 0 como la fase 3 están retardadas, esto hace que el periodo que vemos aquí, el QT, que va de toda la despolarización, imagínense que toda la fase de la 0 a la 3 la estamos prolongando, el QT, que es el tiempo que pasa entre la primera deflexión del electrocardiograma hasta la repolarización de la T, se prolonga, y esta prolongación del QT hace más propensos a los pacientes a que tengan arritmias, o incluso puede bajar la frecuencia cardíaca en el latido cardíaco, y los pacientes pueden llegar a tener síncope. ¿Sí? Y la procainamida, que tiene un efecto bastante similar, es relativamente usada. Este medicamento pertenece a una familia de drogas que pueden condicionar en los pacientes algo que se llama lupus-like syndrome, el síndrome parecido al lupus. Tienen menor actividad muscarínica, tienen menos excitación cerebral, menos tendencia a desarrollar taquicardia, pero los pacientes incluso pueden tener marcadores positivos para lupus. A los pacientes les sale el rash, como después cuando lleguen a reuma van a ver lo que es el lupus, una enfermedad bastante agresiva, y pueden causar agranulocitosis, las células medulares dejan de trabajar y causa trombocitopenia y agranulocitosis. Eso es una pregunta que les va a venir en cualquier examen mexicano o americano. ¿Vale? Vamos a pasar siguiendo en los bloqueadores de canales de sodio. ¿Mande? Encontré otro medicamento que ponían en esa clase, la disopiramida. ¿Ese no se usa? Sí, no. La verdad te va a fallar ahí, pero no lo puse. No sé si lo estén usando ahorita. Yo nunca lo he usado. El mecanismo de acción es el mismo, según yo he leído, pero no lo recuerdo bien. Ok. Pero te la voy a revisar, y la clase que sigue te digo bien todos los datos, ¿sale? Sale, gracias. Ok, bueno, siguiendo con los bloqueadores de sodio, vamos a pasar al 1B. Y esto también bloquean los canales de sodio rápidos, ¿sí? Sin embargo, estos medicamentos lo que van a hacer es que actúan sobre los canales de sodio que casi no están activados. Entonces, si nosotros vemos una célula miocárdica que está trabajando, no todos los canales se activan al mismo tiempo y no todos los canales siempre se van a activar. Cuando la célula cardíaca sufre y tiene isquemias, por ejemplo en un infarto, existe una pérdida de la homeostasis de los electrolitos. A la célula no le llega glucosa, deja de activarse, y esto hace que las bombas que equilibran el sodio y el potasio y el calcio de estas células se vean afectadas. Entonces van a tener después discordancias de la entrada y la salida del sodio, hacen que la célula se hinche porque empieza a quedarse mucho sodio adentro y jala agua, y después viene isquemia, todo esto. Entonces, estos medicamentos lo que van a hacer es que van a disminuir un poquito el potencial de acción igual, ¿sí? Sin embargo, no van a modificar
la fase 3, como veíamos en los 1A. Solamente van a disminuir la entrada del sodio en algunos de los canales que no están activados, ¿ok? Entonces, disminuyen el tiempo del potencial de acción. Ya no van a tener ahora de aquí a acá. Ahora el potencial de acción va a ser de aquí a aquí, ¿sí? Es un tiempo de acción más cortito. Sin embargo, lo que nosotros queremos hacer es evitar la excitabilidad de todo este periodo que está aquí. Imagínense que tienen un corazón que acaba de tapársele una arteria y la célula está toda aturdida y cualquier impulso que llegue, la célula no tiene un equilibrio entre la entrada y salida de sodio y pum, 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 se empieza a contraer porque no tiene manera de equilibrar sus bombas de control de sodio, potasio, ATPasa que tienen todas las células. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de inhibir un poquito la excitabilidad de esa célula, evitando de manera temporal la entrada rápida de sodio, principalmente en los canales rápidos que no fueron activados. ¿Ok? Disminuye el potencial de acción, lo hace más cortito, pero evita que tenga tanta excitabilidad la célula en la fase 0. ¿Ok? Y los medicamentos, el medicamento prototipo es la lidocaína, el mismo que utilizamos para anestesiar a los pacientes, para hacer anestesia local, etcétera. La lidocaína son bloqueadores de los canales de sodio. Esa pregunta se las van a hacer en anestesia o en medicina interna. Siempre les van a decir, ¿cómo actúa la lidocaína? Bloquea los canales de sodio, ¿vale? Entonces, la indicación de la lidocaína es en pacientes que tuvieron isquemia cardíaca o que tuvieron un infarto al corazón. La indicación de la lidocaína es evitar que los pacientes tengan arritmias después del infarto, disminuye el riesgo de arritmias. No quiere decir que todos los pacientes que se les va a dar, que tienen un infarto les vas a poner lidocaína. Por el contrario, si un paciente empieza a tener arritmias en el periodo periinfarto, por así decirlo, la lidocaína es un medicamento bastante útil, de un mecanismo de acción muy rápido que se pone de manera intravenosa. ¿Okay? La mexelitina es prácticamente el mismo mecanismo de acción que la lidocaína, sin embargo tiene mecanismo oral. Entonces a nuestros pacientes que quedaron a lo mejor con cierto tipo de arritmias posterior al infarto al miocardio, podemos mantenerlos con tratamiento oral en vez de estarles dando lidocaína. Una parte importante que después van a ver cuando lleven cirugía o cuando estén en urgencias es que hay dosis máximas de la lidocaína y esa se debe calcular por kilo de peso. Una persona a lo mejor te llega con un montón de heridas y tú le empiezas a poner un chorro de lidocaína en todos lados, tienes que hacer un cálculo de la lidocaína para que no vayas a tener efectos miocárdicos. ¿Okay? Entonces entendimos el concepto ahí de la lidocaína que disminuye la fase 0, pero no cambia, disminuye el potencial, pero no cambia el periodo refractario, lo hace un poquito más cortito, ¿sale? Doctor, por disminuir significa que lo hace más lento o más rápido. Lo hace el periodo más corto, ¿sí? O sea, otra vez, a ver si me alcanzan a ver. Tú tienes tu potencial de acción. Retrasa la fase 0. No va a cambiar el resto. Tu entrada de potasio va a ser la misma, tu entrada de calcio y tu repolarización va a ser igual. Lo que tú quieres evitar es excitabilidad celular. ¿Ok? No quieres que esa célula que está aturdida con todos los electrolitos entrando y saliendo, tú no quieres que se esté despolarizando porque eso te hace arritmias. Entra el corazón y después no puede parar y esas arritmias pueden ser fatales. La principal complicación de un paciente que se infarta son las arritmias. Si no te moriste en ese momento, lo que te va a matar es una arritmia. Entonces, si empiezan a tener arritmias, lo que tú quieres, esta célula está toda excitada, esta parte, lo que tú quieres es disminuir el periodo de excitación por el sodio para que no se prenda con cualquier cosita. ¿Me explico? Dale, Iván. Muchas gracias. Perfecto. Vamos. Oye, Leo. Mándeme. Nada más ahorita, un favor, cuando levantas el pizarrón casi no se alcanza a ver. A ver si lo puedes levantar un poquito, porfa. Ándale, así mero. Ahí, ok, ahorita lo voy a poner ahí. Perfecto. Muchas gracias. Tranquilo. Bueno. Después nos vamos a ir a la clase C, es la tercera y última de las clases de los bloqueadores de sodio. Y estos van a hacer que
disminuyan igual las células rápidas, principalmente en las fibras de Purkinje, bloquean otra vez los canales de sodio y vuelven a hacer ese cambio del slope que ya habíamos visto. Viene y tampoco modifican el potencial de acción de la célula. Hacen más corto el periodo refractario. Sin embargo, lo único que van a hacer es que van a hacer que se vaya un poquito más lento la entrada del sodio y retrasa esta parte, ¿sale? El uso generalmente del flecainide, que es el prototipo de este medicamento, solamente lo podemos usar en las arritmias. Digo, sí se utiliza, pues, pero generalmente es más en un ambiente propio del hospital. Sin embargo, el riesgo que tienen estos pacientes es que pueden hacer más arritmogénico el corazón porque le dan pie a que haya una mayor entrada del sodio y esto puede generar arritmias. El uso es bastante limitado. Y en los pacientes que tuvieron un infarto, como puede aumentar cierta excitabilidad celular, los pacientes pueden aumentar el riesgo de muerte súbita después del infarto. Entonces está, pues, un poquito ahí proscrito en los pacientes isquémicos, ¿sale? Difícilmente, pues, tiene pocas utilidades en este contexto, ¿no? Pasamos a la fase 2, que son los betabloqueadores, que ya vimos antier. Los betabloqueadores, como ya habíamos visto antes, disminuyen, esto sí, como estaban preguntando previamente, ¿cómo puedo hacer para que mi nodo senoauricular se limite un poquito en su actividad? ¿Cómo puedo hacer? ¿Por qué me va a estar siguiendo mandando señales? Bueno, para cada uno, dependiendo del sapo, la pedrada, ¿no? Nosotros tenemos algo que se llama AMP cíclico en las células y esto permite que tenga una actividad de excitación. Entonces, si nosotros tenemos el corazón y tenemos el nodo con todas las fibras internodales y después tenemos el nodo aurículo-ventricular y tenemos nuestras fibras y tenemos aquí estas y después el Purkinje. Entonces, lo que van a hacer los beta bloqueadores disminuyen la excitabilidad del seno auricular y también del aurículo ventricular, ¿ok? Entonces, la señal que va a estar mande va a ser cada vez más lento. Entonces, estos que hacen, ya habíamos visto, principalmente bajan la frecuencia cardíaca y además disminuyen el tiempo de la contractibilidad y de la señal. Entonces, todo lo que hace un beta bloqueador es depresor miocárdico. Sí tiene sus utilidades, obviamente, baja frecuencia cardíaca, disminuye consumo de oxígeno, pero son depresores del corazón. El corazón se contrae menos rápido, menos fuerte, ¿ok? Y además, cuando el corazón se está contrayendo despacito, pues esta parte puede hacer que hace que la fase 4 del corazón sea un poquito más lenta y permite el llenado adecuado del corazón, ¿ok? Por eso la característica ahí de la actividad en diástole. Recordando, de la A a la M, la primera mitad del abecedario en cuestiones así básicas, son cardioselectivos, solamente actúan aquí, beta 1, mientras que de la P a la Z, aunque no conozco ninguno con la Z, son no cardioselectivos. Eso quiere decir que actúan tanto en el corazón como a nivel periférico, a nivel renal, a nivel cerebral, ¿correcto? Entonces, como habíamos visto ayer, el prototipo, por ejemplo, de los no selectivos es el propranolol, que disminuye el temblor, ya habíamos visto antier, disminuye la secreción de adrenalina y de renina a nivel renal. Entonces, estos medicamentos los utilizamos posterior a un infarto, ¿sí? Los pacientes que hacen infarto pueden tener taquicardias supraventriculares, pueden tener arritmias, pueden tener aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Entonces, estos medicamentos lo que queremos hacer es que el corazón descanse, el corazón lata un poquito más despacito, ¿ok? Contraindicaciones relativas que habíamos visto, acuérdense que son los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen depresión, los pacientes ancianos, los pacientes con hiperactividad bronquial, esos es una contraindicación relativa. En los pacientes que está contraindicado es un paciente, yo puedo tener un paciente infartado,
que tiene taquicardia y que tiene falla cardíaca y el paciente está en edema pulmonar, y ese paciente, aunque esté indicado como profilaxis, no se lo van a dar, porque ese paciente está en falla cardíaca. Ya habíamos visto que era la contraindicación, que va a hacer que el corazón lata más lento, ese paciente lo vamos a matar. Entonces, ahí están contraindicados, ¿sí? Cuando un paciente se ve estable, se va con un beta bloqueador y eso va a hacer que lata más despacito el corazón. Y otros de los medicamentos, como el acebutolol o el esmolol, estos medicamentos se ponen de manera intravenosa. A mí, en lo personal, me gusta mucho el esmolol. Es un medicamento súper efectivo, tiene sus indicaciones, pero es un medicamento que tiene un mecanismo de acción súper rápido para limitar tanto fibrilación auricular, taquicardia supraventricular, hasta incluso emergencias hipertensivas. Esto es más algo que es off-label, ¿no? Los podemos utilizar, pero hay otros mejores. Entonces, los beta bloqueadores actúan en los nodos, disminuyendo el AMP cíclico y disminuyendo la excitabilidad de los nodos, ¿ok? No tiene alguna actividad propia sobre el potencial de acción, y esto recordando que es en el potencial de acción de la despolarización de las células nodales, no de las células miocárdicas, por así decirlo. Pasamos a la fase 3, que también ya los vimos. No, perdón, esto no los vimos todavía. Vimos los 4. Los bloqueadores de los canales de potasio. Entonces, recordando otra vez, nos vamos a ir a lo mismo. Tenemos nuestro potencial y esta fase de aquí es el potasio. ¿Sale? Hay una entrada de potasio otra vez. Entonces, esto va a disminuir la entrada de los canales de potasio. Esto quiere decir que van a afectar la repolarización del corazón. La van a hacer más larga. ¿Ok? Aumenta el potencial de acción, hacerlo mucho más largo. ¿Sí? Y van a aumentar el periodo refractario del corazón. Van a hacer que este corazón, al tener un proceso de repolarización más lento, pues vaya a extenderse esta parte y no permite tanta excitabilidad del corazón, ¿sale? Aumenta la duración del potencial de membrana, que es la duración de aquí, de la repolarización, y aumenta el periodo refractario. Este medicamento, por lo menos, por ejemplo, la miodarona, que es el prototipo de los bloqueadores de los canales de potasio, la miodarona simula cada una de los efectos. La miodarona tiene un poquito de actividad de sodio, tiene un poquito de actividad de potasio, un poquito de actividad de calcio, tiene de todo. Se da cuenta que es un homólogo de cada uno de los medicamentos, pero en cantidades, por decirlo así, pequeñas. Aumenta el periodo de la despolarización cardíaca, porque también aumenta desde acá, ¿sí? La hace mucho más extensa, pero también aumenta el periodo refractario, ¿sí? La miodarona es un medicamento que se utiliza muchísimo, lo utilizamos muchísimos pacientes de más de 60, 70 años, que son hipertensos, que ya tienen cambios en sus aurículas, empiezan a ser más grandes. Esto hace que la excitabilidad sea mayor y son propensos a desarrollar algo que se llama fibrilación auricular. Es un medicamento que se utiliza muchísimo. Existe por vía intravenosa, que generalmente se puede extender su uso hasta 72 horas. ¿Cómo lo usamos? Un paciente tiene una arritmia. Por ejemplo, yo tengo un paciente en el hospital y el paciente tiene fibrilación auricular. Esto quiere decir que tiene algo, no tiene, las P's están así, de repente tienen la contracción, tienen las P's, y hay asimetría en el tiempo RR. Estos son más cortitos y son diferentes entre uno y otro. Eso se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede hacer que el corazón lata, las aurículas van un tiempo, el ventrículo va a otro, y hay pacientes que no les pasa nada y viven con ellas, pero sin embargo hay pacientes que eso les puede condicionar bajo gasto cardíaco. Entonces, esto lo que queremos hacer nosotros es extender el potencial de membrana para que el latido venga aquí, y venga acá, y venga acá, y estos de aquí no aparezcan, ¿correcto? Es un medicamento que tiene un mecanismo de acción larguísimo, una vida media hasta de 80 días, ¿sí? Se da intravenosa y lo podemos usar en el
paciente agudo, en un paciente que esté en paro cardíaco, que tenga una arritmia, que le tenga inestabilidad hemodinámica, y puede condicionar algo que se llama fibrosis pulmonar, puede causar una coloración azul de la piel azulada, yo nunca lo he visto, pero está descrito, depósitos corneales por la miodarona, inflamación hepática, hay que vigilar las pruebas de función hepática, y afectación tiroidea. Acuérdense el nombre tiene yodo, ¿sí? Entonces tiene mucha fijación a nivel tiroideo y los pacientes pueden tener disfunción tiroidea después, ¿sale? Y otro medicamento que es un beta bloqueador no selectivo, que es uno de los que no encaja dentro de las familias de ellos, es el sotalol, y esto disminuye igual el ingreso de potasio en la fase 3, y esto se puede condicionar también, o se puede dar para el tratamiento, perdón, de arritmias ventriculares. Sin embargo, puede condicionar el torsade de Points, que puede afectar ahí bastante, y el tratamiento que vamos a ver más adelante es el magnesio. ¿Sí? Ya casi acabamos porque me estoy tomando toda la hora. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿Nadie? Bueno, vamos a continuar ya para terminar rápido, ¿sale? Y por último, de los que están clasificados por así, estos son los básicos. Ya después les voy a mandar la información para que vean los más acá avanzaditos que tienen menos utilidad. Los bloqueadores de canales de calcio. Entonces, nosotros tenemos la fase más larga del potencial de despolarización, que es la del calcio. Y acuérdense que esto lo que nosotros queremos hacer es que el corazón lata por el calcio principalmente más fuerte. Y son los medicamentos que ya vimos el día miércoles, que les dije que tenía doble utilidad, tanto la vasodilatación y algo de actividad antihipertensiva, pero más principalmente a nivel coronario, pero también son muy buenos antiarrítmicos. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos canales de tipo T y canales de tipo L en el corazón, y lo que vamos a hacer es que la fase 0, acuérdense que después de la fase 4 viene una fase 0, ¿sí? Hasta que llega el potencial. Esta fase 0 la van a extender, ¿sí? Y van a hacer que la fase 4, esta es la fase 4, y van a hacer que la fase 0 también, además del sodio en la entrada aquí, hay actividad del calcio. Entonces, lo que van a hacer los antiarrítmicos, como son el verapamil y el diltiazem, van a prolongar, van a hacer muchísimo más largo el potencial de acción también, pero actuando a nivel de los canales de calcio, ¿sí? Estos principalmente los vamos a ver tanto en los miocardios, en los miocardiocitos se puede ver, pero lo vamos a ver también mucho en la actividad de la aurícula, ¿sale? Entonces, van a disminuir, o de los nodos, senoauricular y aurículo-ventricular. Entonces, van a disminuir la fase 0, acuérdense que es la del calcio, también en los miocitos, y de la 4. Entonces, van a hacer que esta actividad se haga mucho más larga, hasta acá. Van a hacer que el calcio no entre tan rápido a la célula, entonces la excitabilidad del nodo, tanto el seno auricular como el aurículo ventricular, se va a ver limitada. Entonces, ¿cuál es la utilidad tanto del verapamil y el diltiazem, que son calcio antagonistas y son no dihidropiridínicos, que ya habíamos visto la clase pasada? Se utilizan para taquicardias supraventriculares. Tenemos, acuérdense, todo lo que pase arriba del nodo, esto es el corazón, y tenemos el nodo seno auricular. Todo lo que pasa arriba, toda la excitabilidad que venga del corazón antes del nodo auriculoventricular se llaman taquicardias supraventriculares. Llámese Wolff-Parkinson-White, llámese taquicardia supraventricular paroxística, llámese fibrilación auricular. Todos esos, la utilidad es para darles verapamil y diltiazem. Ahora, si nosotros le damos beta bloqueador a un paciente llega con una arritmia cardíaca, y este paciente ya le dicen, no, pues yo estoy tomando bisoprolol, o propranolol, o atenolol, el medicamento que usted quiere, y le damos un medicamento como estos, tenemos que saber que de por sí esta excitabilidad celular
estaba disminuida y nosotros además le bloqueamos los canales de calcio, ¿qué vamos a hacer a ese paciente? Lo vamos a llevar a bradicardia y lo podemos parar, ¿sale? Entonces tienen que tener mucho cuidado en la interacción que tienen con los beta bloqueadores. Y por el contrario, con la digoxina a nivel celular, lo que va a hacer es que, después vamos a ver esa parte, pero la digoxina, los digitálicos lo que hacen es que actúan sobre los canales de sodio del corazón, de los miocardiocitos, y al tener excitabilidad sobre el sodio, hacen que entre calcio y liberan más calcio del sarcoplasma, hacen que el corazón lata más fuerte. Esos medicamentos lo utilizamos en pacientes que tienen, la única indicación que tiene ahorita, se ha ido desplazando, es dar tratamiento para falla cardíaca en pacientes que tienen fibrilación auricular, ¿sale? Entonces, el verapamil y el diltiazem desplazan a la digoxina, ¿sí? No dejan que actúe, entonces vamos a tener más prevalencia de falla cardíaca si le estamos dando diltiazem y le quitamos el efecto sobre la digoxina, lo desplaza. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda de la clase 4? Ya vamos a acabar, queda creo que una diapo. ¿Nadie? Bueno, y pasamos... Disculpe, yo tenía una duda sobre ahorita que lo acaba de explicar. Es que no me queda o sea, no logro entender cómo es que bloqueando los canales lentos de calcio aumente la fase 2, o sea, se prolongue la fase 2. Porque se supone que es entrada lenta de calcio, porque también hay salida y por eso se mantiene la meseta, ¿qué no? Sí, pero en los de canales de calcio, acuérdate que estás actuando más sobre el nodo. Ok. Tienen actividad, obviamente, como las actividades del calcio tienen cierta actividad sobre el músculo, pero la principal activación lo que inhiben un poquito más es el seno auricular y el aurículo ventricular. Retrasan el nodo, retrasan el calcio en el nodo, por eso es esta curva. No les puse, o sea, la otra curva casi no actúan sobre eso, actúan más sobre los nodos. Y la actividad nodal no es la despolarización de las 5 fases, es la despolarización de estas fases que principalmente es calcio aquí, calcio acá y potasio. ¿Sale? Ok. Sí, ¿sí? Bien. Gracias. ¿Quedó claro? Perfecto. Sale, vale. Entonces vamos ya a la última diapositiva, que son los que no son clasificados en otra parte. Ya después podremos revisar cuando pasemos a cardio un poquito más. Y estos, los no clasificados principalmente o como antiarrítmicos son la adenosina y el magnesio. La adenosina es un súper medicamento. La verdad es que cuando lo vean actuar por primera vez, cuando quieran ir al hospital lo pueden ver, lo utilizamos relativamente frecuente. Es impresionante cómo actúa tan rápido. La adenosina lo que va a hacer es que también actúa al nivel del AMP cíclico, limitando la actividad del nodo, principalmente del aurículo ventricular. Entonces nosotros tenemos el seno auricular con todas las fibras, después tenemos el aurículo ventricular y tenemos una derecha, 2 izquierdas y las fibras, ¿sí? Imagínense ustedes que estamos teniendo excitabilidad del nodo, esa tiene un periodo refractario más cortito y está mande señal. El corazón aquí arriba puede mandar señal desde 60 hasta 200, 220, ¿no? Puede ir muy rápido. Y el retraso que puede existir aquí generalmente es mientras el corazón esté latiendo, va a estar mandando despolarizaciones. O puede haber algunos casos que hay algo que se llama reentrada aquí, reentrada nodal. Entonces, después lo van a ver en cardiología. Lo que queremos hacer en este caso, al aumentar el AMP cíclico y bloquear aquí, lo que vamos a hacer es que queremos bloquear el nodo. ¿Sale? La adenosina lo que hace es que bloquea el nodo. ¿Qué sucede? En las taquicardias supraventriculares, lo que queremos hacer es que el corazón está latiendo tan rápido que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 150, 160 y eso le da inestabilidad hemodinámica, le puede causar edema pulmonar porque el corazón no alcanza a llenarse bien. Entonces, la indicación de la adenosina es un medicamento
esta es la dosis que principalmente se da. Se pueden dar 6 miligramos, después le puedes dar 12 y 12, pero la dosis que se da, la regla de la adenosina básica es 666, 6 miligramos en 6 mililitros en 6 segundos, te dicen, para que nunca se te olvide. Lo que va a hacer es que cargues el medicamento y le pases el flush. Si el medicamento lo pasas despacito, el mecanismo de acción es tan lento que no va a tener ninguna utilidad. Lo tienes que pasar en bolo y lo que vas a hacer es bloquear súbitamente el nodo para que el corazón vuelva a reentrar. Ya de cuenta que le hicieron de manera farmacológica una cardioversión, lo pararon. Y ves el corazón que tiene todas las arritmias y de repente, ¡pum!, se para y vuelve a entrar otra vez el latido cardíaco. ¿Ok? Es impresionante cómo se ve el medicamento. Estos pacientes no sean gachos, hay que sedarlos un poquito si se puede, les puede causar dolor y el corazón se para y duele un montón, los pacientes gritan ahí, los puedes medicar previamente, pero quédense con el concepto de la adenosina, bloquea el nodo de manera rapidísima, ¿ok? Y así pasa su mecanismo de acción. Si los pacientes tienen una arritmia distinta, que no sea de este ciclo, que no sea una taquicardia supraventricular, sea más compleja, la actividad de la adenosina no va a servir y no los van a poder cardiovertir, por así decirlo. Y es importante que siempre sepan, para un cardiólogo o un electrofisiólogo, que deben de tener una monitorización del paciente en la arritmia, y después el término en cardiología es abrirlo. Le dicen, vamos a abrir la arritmia, y lo que vas a hacer es que paras el nodo para ver la complejidad cardíaca que tiene, y en ese periodo es donde vas a poder ver un poquito más. Como va tan rápido el corazón, no alcanzas a ver qué tipo de arritmia tiene. Hasta que lo abres puedes ver qué origen tiene y puedes ver el comportamiento miocárdico, y así puedes saber si es un Wolff Parkinson o alguna otra cosa, ¿sale? Entonces, es un medicamento súper útil, se usa bastante en urgencias o en medicina interna, en cardio, se usa bastante. AMP cíclico, bloquea el nodo, súper rápido, 6 segundos, para taquicardias supraventriculares. Y por último, el magnesio. Entonces, el magnesio es un electrolito que condiciona un montón de estabilidad de la membrana. Lo utilizamos bastante para algunas otras cosas, principalmente en los pacientes cardiópatas. Los dos electrolitos que debes de vigilar siempre, siempre, siempre en un cardiópata es el potasio y el magnesio. Entonces, a los pacientes que se le están dando, por ejemplo, principalmente es por eso que llegan con la condición que se llama Torsades de Points. Si nosotros tenemos un potencial de acción súper prolongado, esto va a prolongar el QT en el electrocardiograma. Acuérdense de la P, luego el QRS y después viene la onda T. Si lo prolongamos, la actividad que pueda llegar a tener eléctricamente puede causar algo que se llame Torsades de Points, y eso literalmente es una arritmia en serrucho, y de hecho es como lo llaman, así se ve como un serrucho, una onda chiquita, una onda grande, una onda chiquita. Después vamos a meternos más adentro de eso, principalmente condicionados por los medicamentos de clase 1 y clase 3 que ya habíamos revisado que pueden causar torsada, y lo que van a hacer con esto, con el magnesio, es estabilizar la membrana para que pueda otra vez volver a entrar en un ritmo un poquito normal. No siempre sale, ¿no? Pero principalmente es eso. Entonces es un electrolito, básicamente se utiliza como antiarrítmico solamente en pacientes que tienen torsada, ¿sale? Y con esto concluimos la clase de antiarrítmicos. Espero que no haya sido muy, muy pesada. Traté de hacerla lo más sencillo posible. Es un tema súper fascinante, porque tienen que recordar fisiología cardíaca, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacerles llegar un artículo. Está bastante pesado para digerir, pero afortunadamente revisa la función electrofisiológica del corazón, revisa todos estos. Hay una nueva clasificación mucho más compleja que esta, pero no nos vamos a meter en esa, para que la revisen con calma. No creo que no va a venir en su examen, pero para que la revisen y tengan un poquito algo más actualizado. A lo mejor eso todavía no está para su nivel, pero algo extra a nadie le corremos el riesgo de aprender algo más, ¿sale? Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Yo también. A ver. ¿Miroslava? Sí.
Ah, sí. Por ejemplo, leí que el procainamida en efectos extracardíacos y tóxicos, pues puede provocar lo que es el torsades de Point. ¿En este caso aplicarías magnesio para revertirlo? Sí, en caso de que te llegue el paciente con esa arritmia, pues no quiere decir que porque le des procainamida al paciente le vas a dar el magnesio. Generalmente los pacientes que están con procainamida la están tomando y el paciente después puede llegar con la arritmia, o generalmente lo hacen cuando se intoxican, cuando toman dosis de más o cuando tienen alguna otra patología asociada, ¿no? O se deshidratan, etcétera. Pueden llegar con esta alteración electrolítica a nivel cardíaco y más el medicamento de la procainamida, y le haces el electro y sale con el Torsad, le pones el magnesio intravenoso y generalmente puedes revertir la arritmia. Okay. ¿Alguien más? Yo. América. Sí. Había leído, no lo había entendido bien, creo que ahorita ya que explicaste todo lo del flujo de iones, tengo una duda con el magnesio. Leí que el magnesio se usaba para revertir el torsades de Points porque el magnesio es cofactor de la bomba sodio-potasio. Entonces, si va a estar actuando ahí en la repolarización, quiere decir que el magnesio va a actuar, bueno, va a estar actuando sobre los miocitos. Sí, en el contexto, acuérdate que la bomba de sodio-potasio actúa prácticamente hasta el final, está neutralizada. Entonces, la bomba de sodio va a llegar acá. Ok. Y el magnesio también actúa aquí. Entonces, cuando tú tenías la arritmia, acuérdate que el clase 1 y el clase 3 hacían esto. Prolongaban esto y prolongaban esto. Sí, lo hacen. La hacen hacia la derecha. Por eso hacían el torsade. Entonces, lo que tú tienes que hacer para evitar la toxicidad de aquí, ¿qué haces? Le das el cofactor para que esto actúe más rápido y este slope se va. ¿Me explico? Ok. ¿Tú vas a saber? ¿Sale? Más o menos. Más o menos. No, el chiste es que quede bien, si no vas a quedar bien. Tiene sentido ya. Okay. ¿Sale? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo. ¿Quién? ¿Giselle? Sí. Leí que la fenitoína también la agregaban a la clase 1B y mi duda es si al usarse como antiepiléptico puede correr riesgo de arritmias. Sí, puede condicionar arritmias. No lo utilizamos, lo utilizamos un montón. Es poco frecuente que al paciente le estés haciendo seguimiento cardiovascular cuando les das fenitoína, pero sí puede condicionar arritmias. No quiere, o sea, si te llega un paciente que sabes que tiene crisis convulsivas y lo están tratando con fenitoína, etcétera, puedes sospechar que la arritmia sea asociada a eso, pero es relativamente poco frecuente. Yo no lo he visto, obviamente no tengo nada como médico, pero son poco habituales. Está descrita, pero no es un antiarrítmico ni condiciona nada. O sea, simplemente son bloqueadores que son todavía más selectivos. El mismo mecanismo de acción de muchas drogas que tienen a nivel cardíaco, también los antiarrítmicos lo tienen a nivel cerebral. Muy parecido. ¿Sí? Y el medicamento no va ciego ahí a ver a dónde actúa, pues actúa en todos los que tienen un canal parecido. Entonces tal vez lo agregaron solo porque tiene el mismo mecanismo de acción. Exactamente, pero no usamos la fenitoína como un medicamento antiarrítmico. Ok, gracias. Okay. ¿Alguien más? Bueno, pues damos por concluido el tema. Voy a hacerles llegar el artículo, está súper interesante, les va a ayudar mucho más cuando lleguen a cardio.